Bien, a continuación vamos a realizar unos ejercicios sobre conceptos básicos de teoría de probabilidad. Entonces, el primer ejercicio que consideramos es el siguiente. Vamos a suponer que omega 1 y omega 2 son conjuntos no vacíos, que F2 es una sigma álgebra sobre omega 2 y que T de omega 1 en omega 2 es una función. Vamos a demostrar que la imagen recíproca por T de F2 resulta ser una sigma álgebra sobre omega 1. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que omega pertenece a esta colección, pero como T de omega 1 en omega 2 es una función, pues nosotros tenemos que T a la menos 1 de omega 2 es omega 1, ¿sí? Y en consecuencia, como omega 2 pertenece a F2, entonces omega 1 pertenece a la imagen recíproca por T de la sigma álgebra F2. Segundo, vamos a tomar un elemento A que pertenezca a la imagen recíproca por T de la sigma álgebra F2. Entonces, podemos garantizar que existe un B en F2, ¿sí? Tal que A es la imagen recíproca por T de ese conjunto B. Pero como B pertenece a F2 y F2 es una sigma álgebra, entonces B complemento pertenece también a F2. Por otra parte, por propiedades de imagen recíproca, nosotros tenemos que omega 1 menos A, que es lo mismo que la imagen recíproca por T de omega 2 menos imagen recíproca por T de B. Esto es igual a la imagen recíproca de omega 2 menos B, pero este conjunto pertenece a F2. En conclusión, omega 1 menos A tiene que pertenecer a la imagen recíproca por T de la sigma álgebra F2. Sí, de F2. Bien, veamos la última condición. Entonces vamos a tomar una sucesión de elementos que pertenezcan a esta colección. Entonces sean A sub n con n mayor o igual que 1, una sucesión, ¿sí?, de elementos en la sigma álgebra, en la colección T a la menos 1 de F2. Entonces, podemos garantizar que existen una sucesión B sub n con n mayor o igual que 1, ¿sí?, de elementos en F2, tales que entonces tendríamos que la imagen recíproca por T de esos B sub n es igual a A sub n, y eso para cada n mayor o igual que 1. ¿De dónde? Entonces veamos a ver qué podríamos concluir. Luego tendríamos que la unión n variando de 1 en adelante de los A sub n es igual a la unión n variando de 1 en adelante de T a la menos 1 de B sub n. Pero por propiedades de imagen recíproca, esto es lo mismo que T a la menos 1 de la unión n variando de 1 en adelante de los B sub n. Pero como los B sub n son elementos de F2 y F2 es una sigma álgebra, entonces esta unión pertenece a F2 y en consecuencia esta unión de los A sub n pertenece a la imagen recíproca de F2. Es decir, hemos demostrado que efectivamente esa colección T a la menos 1 de F2 resulta ser una sigma álgebra sobre omega 1.
Veamos ahora el segundo ejercicio. Vamos a suponer que tenemos un espacio de probabilidad, entonces sea omega fp, un espacio de probabilidad, y vamos a asumir que tenemos dos eventos en F y B elementos en F con la probabilidad de A igual a 3/4, la probabilidad de B igual a 1/3, y vamos a demostrar, entonces nos piden demostrar que la probabilidad de A intersectado con B es menor o igual que 1/3 y mayor o igual que 1/12. Entonces, veamos a ver cómo sería la solución. Hay una desigualdad que se obtiene de inmediato, pues nosotros sabemos que A intersectado con B está contenido dentro de B. Eso va a implicar que la probabilidad de A intersectado con B tiene que ser menor o igual que la probabilidad de B, pero la probabilidad de B nos han dicho que es 1/3, con lo cual ya tenemos una de las desigualdades. Veamos cómo podemos proceder a demostrar la segunda desigualdad. Entonces, tenemos que la probabilidad de A unión B, pues esto siempre es menor o igual que 1. Pero la probabilidad de A unión B sabemos que es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Y entonces, si eso es así, vamos a obtener que la probabilidad de A más la probabilidad de B menos 1 va a ser menor o igual que la probabilidad de A intersectado con B. Pero la probabilidad de A es 3/4, la probabilidad de B es 1/3 y esto es menos 1, menor o igual que probabilidad de A intersectado con B. Pero 3/4 más 1/3 menos 1 es precisamente 1/12. Con lo cual, entonces, tendríamos la desigualdad que se nos está pidiendo demostrar.